El caso de la desaparición de Loan Danilo Peña ha dado un giro significativo con la nueva información presentada por el abogado de Nicolás Soria, conocido como El Americano. Este desarrollo podría alterar el curso de la investigación, eximiendo a Soria de las sospechas que hasta ahora lo vinculaban con el incidente. Según las pruebas presentadas, Soria no estaba en la ciudad de 9 de julio el día en que Loan desapareció, sino en Buenos Aires, lo que desvincula su presencia en la escena del crimen. La participación de Nicolás Soria en el caso siempre estuvo rodeada de incertidumbre y especulaciones. Se había mencionado que llegó a la localidad de 9 de julio antes del 13 de junio, cuando Loan fue visto por última vez. Sin embargo, el abogado defensor, Ramírez, presentó evidencias que confirman que Soria llegó a esa ciudad el 1 de julio de 2024, 2 semanas después de la desaparición del niño. Hay documentos que demuestran la ubicación de mi cliente en Buenos Aires el día de los hechos. No estaba en 9 de julio en esa fecha, señaló Ramírez en una reciente entrevista. Esta afirmación está respaldada por múltiples pruebas que Soria habría dejado a lo largo de su día en Buenos Aires. Entre ellas se encuentran registros de compras con tarjeta de crédito, mensajes de WhatsApp intercambiados desde la capital, y recibos de una empresa de delivery que muestran pedidos realizados en la zona de Recoleta. Además, una de las pruebas más sólidas presentadas por la defensa es un control de alcoholemia realizado en Buenos Aires la misma fecha, lo que deja poco margen para dudar de su ubicación ese día. Ramírez insistió en que todas estas evidencias desmontan las acusaciones previas y desmienten las especulaciones que habían circulado sobre la posible participación de Soria en la desaparición de Loan. Otro punto aclarado por la defensa fue la supuesta conexión de Soria con personas de la Fundación Dupuy, quienes estaban también el 9 de julio el día de los hechos. Según Ramírez, Soria no conocía a ninguno de los miembros de esta organización antes de su llegada a la localidad y fue un encuentro fortuito que se dio en un hotel tras su llegada el 1 de julio. Mi cliente no tenía ninguna relación con estas personas antes de su llegada a la ciudad. De hecho, ni siquiera sabía que estaban involucrados en alguna actividad relacionada con el caso, agregó el abogado. Esta aclaración despeja dudas sobre cualquier complicidad entre Soria y los miembros de la fundación, uno de los puntos que inicialmente alimentó las sospechas en su contra. El conjunto de pruebas presentadas por la defensa es contundente. La evidencia parece demostrar que Nicolás Soria no estaba en Corrientes ni en 9 de julio el día de la desaparición de Loan, lo que pone en jaque las teorías que hasta ahora lo involucraban en el caso. Esta revelación abre nuevas interrogantes y deja a los investigadores con la necesidad de explorar otras pistas y posibles implicados. La presentación de estas pruebas también subraya la importancia de llevar adelante una investigación meticulosa y basada en hechos sólidos, evitando caer en rumores o suposiciones. Durante las primeras etapas de la investigación, las autoridades se vieron inmersas en un mar de versiones contradictorias que entorpecieron el progreso del caso. Ahora, con Soria prácticamente fuera de la ecuación, surge la necesidad de identificar nuevos sospechosos y aclarar los cabos sueltos que persisten. Este caso ha sido seguido con gran interés por la opinión pública, no solo por la gravedad de la desaparición de un niño, sino por los numerosos giros que ha tomado la investigación. La exoneración de Nicolás Soria plantea preguntas más amplias sobre la gestión de la justicia y la manera en que las investigaciones pueden ser desviadas por rumores o errores en la recolección de pruebas iniciales. El abogado Ramírez fue claro en su declaración final: esperamos que esta nueva información permita a las autoridades concentrarse en encontrar al verdadero responsable de la desaparición de Loan. Mi cliente es inocente y ha sido injustamente señalado. Es momento de que se aclare la situación y que la justicia avance en la dirección correcta. En este punto, la investigación debe reorientarse. Mientras se confirma que Nicolás Soria no estuvo en la escena del crimen, el caso vuelve al inicio en busca de nuevas pistas. La presión para dar con el paradero de Loan Danilo Peña sigue siendo enorme, y el desenlace de esta historia aún está lejos de resolverse. Lo que está claro, sin embargo, es que las pruebas presentadas hasta ahora liberan a Soria de cualquier implicación directa, lo que obliga a los investigadores a retomar el camino y buscar al verdadero culpable de este trágico suceso. Información urgente: rompió el silencio el americano en la justicia. Nicolás Soria, este hombre que apareció el 9 de julio, que terminó
detenido supuestamente por distorsionar, por meter pescado podrido en la causa. Dicen, bueno, lo cierto es que se habló de todo acerca de este hombre. Se dijo incluso que había llegado antes del 13 de junio a 9 de julio y está confirmado todo lo contrario. Llegó prácticamente 15, 16, 17 días después. Como el resto de los detenidos, claro, de la Fundación Dupuy, que sí, al final no eran. Y además confirma en su declaración que tampoco los conocía a la gente de la Fundación Dupuy, a Elizabeth Cutaya, a Alan Cañete, que no los conocía y que se los encontró en el hotel de 9 de julio porque era el único hotel que había en el lugar y ahí tuvieron un encuentro. Duilio Ramírez es el abogado de Nicolás Soria y finalmente, tras romper el silencio, queríamos contactar con usted respecto a qué fue lo que dijo y cómo han comprobado que no estaba el 9 de julio, el día de los hechos, Nicolás Soria, a quien casi le imputan la desaparición de Loan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pablo. Sí, la verdad que es una historia de película esta. Hemos tardado en dar nuestra palabra debido a que era tan grande el cúmulo de inconsistencias que se han dicho respecto de Nicolás, que había que organizar la expresión y reunir la documentación necesaria para ir, digamos, rebatiendo uno tras otro las falacias que se han dicho sobre él. Por ejemplo, en primer término, la más importante, Nicolás Gabriel Soria es tan americano como cualquiera de nosotros que hemos nacido en el continente americano. Nicolás es argentino, ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos trabajando allí, como muchos argentinos que viven y trabajan en Estados Unidos. Sí. Y ha regresado a su país este año porque tiene su mamá acá, ¿verdad? Sí. Y Nicolás estuvo en Buenos Aires en la fecha en que se produce la sustracción de Loan. ¿Cuándo llega el 9 de julio, Soria? En la ciudad de Buenos Aires, estaba en Recoleta cuando sucedió eso. ¿Y cuándo llega el 9 de julio? El día 1 de julio de 2024 él está llegando a 9 de julio, a la madrugada. O sea, más de 2 semanas después. Más de 2 semanas después, exactamente. A ver, discúlpame, Duilio, hasta lo que nosotros entendíamos, este era un hombre que había participado del rescate, aparentemente, de chicos que habían sido secuestrados por organizaciones de trata. Entonces, ante la desaparición de Loan, llega de alguna forma, en forma voluntaria, para poder encontrarlo. Pero después empezaron otra serie de versiones que lo ubicaban como un verdadero victimario. Claro, Nicolás es una persona que se sensibilizó con el tema de la trata de personas. En el periodo en que él ha vivido en Estados Unidos, ha participado de cursos, ha sido voluntario en una organización que se llama OUR, Operation Underground Railroad, y fue conocida luego por una película. Por el Sonido de la Libertad. El Sonido de la Libertad, exactamente. Sí. Es una organización que da, digamos, enseña, da capacitación respecto a este tema, difunde lo que es el flagelo de la trata de personas. Y Nicolás se interesó en el tema, aportó. En Estados Unidos se acostumbra mucho a hacer donaciones a través de mensuales para sostener las organizaciones, y él era un donante de esta organización y se interesó en el tema, participó de capacitaciones. Nosotros lo hemos acreditado todo eso en el expediente. Y doctor Ramírez, a ver, a él, sí, si llega 15 días después o más, entiendo que además no se le imputa algo vinculado a la desaparición de Loan. Se le imputa otro tipo de cuestión vinculados a otros menores. Ahora, sin embargo, desde declaraciones periodísticas, algún abogado de la querella parece haber insinuado hacia él como si hubieran detectado que él estuvo con anterioridad incluso en las horas previas a la desaparición de Loan. ¿Ustedes también sienten que esa alusión era para él? Claro, por supuesto. Y por esa razón hemos incorporado en el expediente este fin de semana pruebas contundentes relacionadas con su no presencia el 9 de julio. De hecho, él estuvo en Recoleta, en el departamento de quien fuera su pareja en ese momento. Hicieron pedidos por una empresa
de pedidos muy popular, fueron al cine, fueron hicieron a compras, ¿no? Con su vehículo. Entiendo que también, viajes, que le hicieron un control de alcoholemia en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes que le hacen un control de alcoholemia en esos días, creo que fue el día 15, y le secuestran el vehículo justamente, él estuvo sin el vehículo. O sea que más prueba que eso, sus consumos de tarjeta, los pasos por los peajes. Los chats de WhatsApp, los mensajes de WhatsApp, todo lo que lo tiene. Él tiene una composición familiar que es con su mamá muy presente, entonces permanentemente está arreglando la casa de la mamá, tiene una comunicación que nosotros acreditamos con el personal que está haciendo las reparaciones. Concurre un gimnasio también, ¿no? Sí, es decir, nosotros nos hemos ocupado por presentar a la juez diverso material probatorio que da cuenta de dónde estaba Nicolás en ese momento, que no estaba ni cerca de Corrientes. Claro, Duilio. Concretamente te digo, no hay una imputación formal por parte de la juez respecto de su participación en el caso. Sin embargo, en el auto de procesamiento, así como también en la lectura de los hechos que se le efectuó a él, sí se desliza lo que vos decís y lo que aparece en la prensa. Por eso es importante ser serios en estos temas y tener presente lo siguiente: cuando uno va a formular semejante imputación, tiene que tener algún elemento mínimo de prueba, ¿verdad? Sí. Muchas personas tatuadas ahí en el mundo, muchas personas tatuadas en la Argentina, sin duda que él no es por llevar un tatuaje una de ellas, y Nicolás no estuvo. No, claro, porque decían que el cuarto hombre que tenía un tatuaje lo señalaban como él. Y que algún nene en alguna cámara G se le había hablado si cada uno que tuviera un tatuaje hubiera estado ese día. Claro. Sí, a mí lo que me llama la atención de esta historia de Nicolás Soria es que él va supuestamente en busca de una red de trata y se encuentra, o por lo menos esto es lo que le ha presentado a la jueza, se lo presentó a la jueza, se encuentra con una organización de narcotraficantes y se infiltra en esa organización de narcotraficantes, y en donde el hermano del narco le cuenta por dónde podría haber estado Loan, o habrían llevado a Loan. Pero a la vez, después este hermano del narcotraficante sale a decir que Soria le daba droga, entonces por eso dijo lo que dijo. Mirá, Pablo, Nicolás se fue a 9 de julio para ayudar. A él lo sensibilizó este tema. A mucha gente lo ha sensibilizado. Esos días salía todo el tiempo en televisión. Él tomó la iniciativa con sus propios recursos. Con sus propios recursos. Y utilizando su tiempo propio, se desplazó con su propio vehículo, que está a su nombre. Se desplazó hacia 9 de julio a ver si podía aplicar alguno de los conocimientos que él acumuló a lo largo de esos años de aprendizaje que te mencionaba. Se fue a ayudar, Nicolás se fue a ayudar, y la respuesta que recibió por su intento de ayuda es hace 40 días que está preso. Claro. Entonces, Nicolás vemos que no es el único, no es el único, porque, a ver, ayúdame, Fito, Cutaya está detenida bajo la misma carátula. Todos. ¿Está detenida bajo la misma carátula o no? Sí. Son 10. Sí. Ramírez, Fito Baqué, buenas tardes. Buenas tardes. Colega, lo que pasa es que acá nos está faltando una parte de la historia, porque él está acusado de suministrarle estupefacientes a una persona a título gratuito para que le dé noticias e información sobre dónde estaría Loan, y que la jueza, no este abogado, la jueza lo toma como que intentaron desviar la investigación hacia una parte que no tenía nada que ver. Eso, respecto a eso, ¿qué nos puede decir, colega? Te puedo decir lo siguiente, que el único elemento que hay de sustento de esa acusación es la denuncia que hace, valga la redundancia, el denunciante, que infelizmente es una persona que tiene severos problemas de adicción. ¿Y la hermana? Claro. ¿La hermana del denunciante también no es testigo, la hermana del denunciante? La hermana del denunciante también, pero la hermana del denunciante denuncia otra cosa, ¿verdad? Y hace referencia a esa entrega de estupefacientes, pero resulta que a Nicolás... Los dos hablan de entrega. No le han encontrado a Nicolás no le han encontrado, en primer lugar, ningún tipo de antecedentes penales. Jamás. Nunca le han... Pará, colega, yo siempre digo en eso digo que Barreda no mató a nadie hasta los 56 años, y a los 56 mató a las dos hijas, a la mujer y la suegra. O sea, no tener antecedente no es porque la falta de antecedente
no nos exime, pero contame esto. Claro. Él fue a Estados Unidos ¿a qué? ¿A trabajar de qué? Él viaja a Estados Unidos a trabajar como empleado en una empresa y luego funda 2 empresas más y de eso vivía. Y, vos sabés que nosotros sí. hemos presentado en el expediente las incorporaciones de las empresas que son documentos públicos en Estados Unidos, así como sus resúmenes de tarjetas, sus resúmenes de cuenta. Por eso, es decir, pero no tenía un trabajo relacionado como trabajo, la búsqueda de chicos en Estados Unidos. No, por eso lo he dicho. Él era una para persona dejar que claro. se sintió tocado con ese tema, sí. Y el segundo tema. Era una persona voluntaria. ¿Era la primera vez que iba a algún lugar de un hecho delictivo o de una desaparición, como este caso? ¿Era la primera vez que iba? ¿Y con quién fue? ¿Se mandó solo, llegó solo, lo llamó a alguien? ¿Cómo llega él ahí? Nicolás se fue absolutamente solo. Yo no sabría decirte si es la primera vez que participa de un hecho así. Él no me lo comentó. Yo entiendo que pero no. se fue solo. Yo entiendo que no, porque de hecho, en algún diálogo con algún colega off the record, mostrándole algunas fotografías que creo que están en la justicia, mostraba algunos personajes que formaban parte de esta organización y él contaba que había rescatado a varias decenas de chicos. Lo que pasa es que no sabemos si esto es verdad o no. No, las fotografías que nosotros mismos incorporamos en el expediente son fotografías de él participando en esos cursos de capacitación con líderes de dicha organización, que es una organización existente, legítima. O sea es decir, perdón, colega, o sea que ustedes no han llevado a ninguna familia al expediente presentando de que él ya había recuperado a otras personas, tal como él lo manifestaba. No hay prueba de de eso. ninguna manera, no. Okay. Con respecto a Loan, entonces, queda claro que no hay nada que lo vincule a él con la desaparición, porque ni siquiera estaba en tiempo físico y lugar allí. Estaba acá en Buenos Aires y lo puede acreditar. Al contrario, él se fue a ayudar. Él se fue a ayudar a ponerse a disposición. Con respecto a la imputación por la cual está preso, que es privación ilegítima de la libertad, ahí hay un contrasentido gigantesco. Vos imaginate lo siguiente, yo quiero que se entienda. Nicolás estuvo 3 días en ese hotel. Vos vas a un hotel, sucede algo y te imputan de un hecho porque sos pasajero de un hotel. Claro. ¿Sí? Ese hotel estaba, todos lo van a recordar, rodeado de medios de prensa a las 24 horas. No, y de la prefectura. No solamente eso, adentro estaba un personal de prefectura y afuera 2, en forma permanente las 24 horas. Sí, es así. ¿Cómo es posible que alguien pudiese privar de la libertad a otras personas en ese grado de visibilidad? Es decir, pero vamos un poquito más profundo. El hotel tenía ventanas, ¿verdad? Alguien que está privado de la libertad ilegítimamente no va a abrir una ventana y pedir ayuda. Afuera había 1000 cámaras. No, pero eso es completamente falaz. No había un secuestro ahí, pero claramente nosotros tuvimos en ese hotel. Sí, pero el problema los testimonios de la causa, vos sabés que los testimonios dame que Fito te quiere... Los niños que son supuestamente las víctimas de esta privación jugaban por el patio, en el hall del hotel, iban, venían, se los veía contento, dicen los testimonios. ¿Ustedes conocen a alguien que esté privado de su libertad y pueda a la vez moverse? Bien, a ver. La última, colega, después te preguntaré más, pero lo que pasa ahí, para explicarle a la gente, es que cuando llega a prefectura y él no los deja entrar, ahí la jueza entiende un poco que estaban privados de la libertad al no dejar entrar cuando él se presenta. Esa es la explicación de la jueza. Es correcto. Pero también ahí tenemos una cuestión. Vos sabés que ese hecho a él le adjudican una figura que se llama atentado a la resistencia. Resistencia a la autoridad. Sí, pero le imputan algo parecido que es el atentado. Hay una diferencia técnica pequeña. El atentado se produce antes que inicie el procedimiento, ¿verdad? Bien. Es como que él hubiera con su acción impedido que se realice esa acta de constatación. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que alguien, un ser humano individual, puede impedir lo que una comisión de una fuerza de seguridad integrada por 20 personas armadas viene a hacer en un lugar? No, claramente no. En el caos sí. Bueno, no sé, pero... En el caos. Pero llegaron 20 personas, además el jefe del operativo decía que con él no tenía nada que hablar, que estaba esperando que llegara el dueño del hotel. A ver, un minutito. Duilio, vamos a seguir. ¿Qué fue lo que sucedió ese día? Nicolás, que estaba alojado en el hotel, baja. Tengan en cuenta el estado de conmoción social que había. Baja y quiere saber qué es lo que está pasando, quién está viniendo allí.
y le pregunta a quien identifica como jefe, cuando ve a alguien que tiene papeles, identifica como jefe de ese operativo, le pregunta qué está pasando. Dulio, no quiero ser tramposo, pero lo último que te digo, cuando Sí. baja, ¿quién es para bajar él si era un pasajero de un hotel para preguntar? Pero lo seguimos mañana, si te Dejémoslo ahí, parece. Emilio, Te dejémoslo reconvocamos ahí. para mañana, Dale, por favor. te convocamos para mañana porque nos tenemos que ir, nos estamos quedando sin tiempo.